En el retrato existe un grave problema, un problema que no podemos encontrar una conclusión única. La buscamos durante años, décadas. ¿Cómo empezar a hacer el retrato? Cuando ya tienes años haciendo retratos, pues sí encuentras un método, has construido un método, ¿no? Sea cual fuere. Pero para los que inician, tienen una temporada de sufrimiento en donde no encuentran la proporción ni la manera adecuada de iniciar un retrato. Hablo de un rostro con un modelo y conseguir el parecido. Bueno, de eso es lo que quiero hablarles. Entonces, si yo me pusiera a idear un método práctico, pero muy confiable, bueno, haría esto, ¿no? Haría lo siguiente. No importa la pose, lo que buscaría es el encuadre, primeramente. Es decir, el tamaño arriba a abajo. Digamos que yo quiero hacer mi trabajo de aquí hasta acá en cuanto al alto. Y luego lo compararía con el ancho, ¿no? Imaginemos un rostro que esté así, de aquí a acá, y donde siempre ocurre que es más alto que ancho. Hago la comparación en el modelo. Bien, podría ser un poco más o un poco menos, pero miren, ya tengo el encuadre. No me saldré de ahí en lo posible, para así conservar en el fondo una buena proporción, ¿no? Que yo la decidí. Es mi composición. Muy bien, paso siguiente, comienzo a hacer el encajado. Unas líneas que me van a llevar al parecido del contorno, pero de una manera bastante simplificada, ¿no? Aquí va el mentón, entonces por ahí debe ser, ¿no? Y nada más, lo dejo ahí. De repente el cuello podría estar por acá, ¿no? Hagamos a un hombre. Luego, paso 2. Este sería el paso 1. Ya terminó el paso 1. El paso 2 tendría que ser la línea media. ¿Por dónde pasa la línea media? Debo calcular la mitad. Y hay que tener mucho cuidado cuando está inclinado. ¿Qué tan inclinado podría estar, no? Y reaccionar ahí, colocar todo de acuerdo a esa inclinación. Es una de las variables, ¿no? Luego tendría que hacer algo. Aquí viene, digamos, el consejo metodológico, ¿no? Comenzar a sacar medidas de las proporciones, de las facciones más grandes e importantes. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la frente. ¿Dónde estarían las cejas? El término de la frente y el inicio de las cejas. Bien, tenemos la medida en el adulto que se repite 3 veces, ¿no? Del mentón a la base de la nariz, una vez más hacia las cejas y una vez más hacia el término de la frente. Aquí estaría la nariz, aquí estarían las cejas y aquí empezaría el cabello. ¿Correcto? Muy bien, hemos medido entonces 1, 2, 3, ¿no? Como siempre dicen los libros, los sagrados libros del retratista. Entonces ahí colocamos un poco la línea donde termina la frente. Y necesito entonces esta línea horizontal. Esta línea horizontal vendría a ser el paso 3 de las cejas y la nariz. Me parece que estas dos líneas son fundamentales para conservar la proporción y acercarnos al parecido. Muy bien. Continúo entonces, ¿no? Esas fueron las medidas horizontales. Ahora unas medidas horizontales secundarias. Estas eran las primarias. Ahora las líneas secundarias vendrían a ser los ojos, que está relativamente a 1/3. Aunque esto se comprueba que debemos considerarlo con relación al modelo. Y lo mismo con la boca. 1/3 más abajo de la medida de la nariz. Bien, con esto ya tengo las medidas horizontales. ¿Dónde colocaría las orejas? Las orejas están un poco más abajo de las cejas,
¿no? Relativamente. Entonces tengo que pensar en un eje y un poco más abajo de la nariz. Igual pensaría en un eje. Para mí este eje es importante porque ahí descubro si el retrato está bien hecho. Porque la mayoría de dibujantes es muy confiado y no hace un eje para las orejas y termina descolocadas, ¿no? Pero a nosotros no nos va a pasar eso. Siempre pensaremos en las líneas horizontales, las tenemos todas, ¿no? Entonces ahora continúo con el siguiente paso. Bien, el paso 4. Las medidas de las líneas verticales. Empezaría por la nariz, las aletas de la nariz. Medidas verticales ahora. ¿De dónde a dónde va a ir las aletas de la nariz? El ancho de la nariz. ¿En dónde estarían las cejas? ¿Desde qué altura empiezan? Hay que guardar la simetría. ¿Y dónde terminan? Por acá. Lo marco. Esta misma medida ahora lo mido así hasta la mitad. Iría hasta acá, ¿no? Voy teniendo cuidado. Luego la altura de la boca. Es algo más retirada que las aletas de la nariz. 1, 2. Y compruebo a 1, 2. Esto que resulta así tan matemático, pues es lo que salva realmente el proceso en tu mente, en la mente del dibujante. Bien, hay algunas líneas secundarias. Vamos a cerrar aquí la oreja. Cerramos aquí la oreja, ¿no? Tiene un ángulo. Algunas medidas secundarias son, por ejemplo, la 100, es decir, ahí este ángulo hay que colocarlo también como un eje secundario. Y este ángulo que se forma acá, del maxilar inferior hacia el mentón, viene un ángulo así y sube. Imaginemos una persona delgada. Simetría. 1, 2. Ya. Bien, ¿qué otras cosas son importantes? El cabello, podría terminar allí. El cabello, que es algo que puede fluctuar, variar mucho, ¿no? Un hombre como de 35. ¿Qué ocurriría? Entonces esta parte viene desde atrás y corto el plano. Hay otra medida más horizontal, los malares. Acá, ¿no? Es en la mejilla alta, arriba. Los malares. Esta línea va a venir por acá y va a cerrar entonces este plano hasta acá y baja hasta el mentón. Y del otro lado lo mismo. Sube en diagonal y así lo que hago es cortar el plano lateral. Medidas verticales de los ojos. Si yo sé que este es la aleta de la nariz, desde ahí vendría el lacrimal. Nuevamente, ya tengo la línea media de los ojos. Ahora el tamaño del ojo. Si este es el tamaño del ojo, vendría el otro acá. Este tamaño se repite acá en medio. Al menos dejar una buena separación para que no estén muy pegados, ¿no? Que es uno de los errores más comunes. Bien, las cejas van a ir por dentro, suben y bajan lateralmente. El párpado de abajo, un ángulo y sube. El párpado de abajo, un ángulo y sube. Los párpados, ¿no es cierto? Esta es posiblemente la abertura, pero hago el párpado, la abertura del ojo, sube. Imaginemos un hombre que tiene el párpado notorio. Luego el párpado de abajo. Este es un esquema, ¿no? No es que esté retratando a alguien, pero cuando estamos retratando, esos serían los pasos a seguir. Entonces, acá y acá, los párpados inferiores. Nos está faltando
aquí concretar, por ejemplo, ya la nariz. Entonces lo que sigue ya después de haber hecho todas las medidas, haríamos ya el detalle, el detallismo, es decir, ya cada facción ahora sí la construimos, ¿no? Sería ya el momento, después de haber calculado todo el inicio, ¿no? Por ejemplo, las cejas, ahora sí es el momento de las cejas, hay un punto aquí arriba y ya depende del individuo, ¿no? Si cruzan sus cejas fuerte y terminaría por acá las cejas, sin salirme mucho de la primera medida, ¿no? Solo pelitos ahí que quedan un poco más al centro. Luego, la mitad del ojo estaría a la altura de la comisura de los labios, sí, de la boca, ¿no? Aquí y acá. Pues adecuo ahí el lacrimal más al medio. El lacrimal, acá. Mitad del ojo. Mitad del ojo. Esto debería cerrarse un poco más. Ya el muñeco tiene mirada. Luego concreto un poco más la glabela. Hay que dejar un buen espacio en ambos lados, un espacio profundo. Los nasales, desde acá a la altura de los ojos, termina la glabela, los nasales y otra vez se abre, ¿no? La punta de la nariz va un poco por debajo de la línea de la base y la base se representa ahí por las aletas de la nariz. Imaginemos que tiene las aletas este señor de ese tamaño. Hay muchas variables, ¿no? La raza, la edad, la fisonomía, ¿no? Bien, 2 líneas oblicuas. Aquí también otras 2. Aquí arriba hay un montículo del superciliar que se cierra y viaja hacia el lateral. Aquí hay otro plano más. Desde aquí hacia atrás se proyecta, igual que acá. Desde aquí hacia atrás se proyecta. La boca, teniendo en cuenta acá a la mitad, hago el ángulo de Cupido. Imagino que la luz viene de este lado, entonces solamente hay sombra de este lado. Por acá, no tanto. Luego aquí sobre la línea media hago este ángulo que se forma y luego ya observar al individuo, ¿no? Qué tipo de labios tiene, cómo son. En el remate vuelve a subir la comisura, ¿no? Usualmente vuelve a subir la comisura cuando termina en el lateral. El labio de abajo un poco plano hacia acá y sube, ¿no? Haciendo estas elipses en medio. Acá también puedo cortar el plano que mira hacia abajo, pero mucho cuidado que aquí esta parte de la nariz son cartílagos finos y se notan a veces. A esta altura se notan ambos cartílagos. Una línea media fuerte. Debajo de los labios, debajo del labio inferior está el orbicular de los labios, este músculo que corre hacia acá. Tengo en cuenta entonces todos esos planos. De aquí hacia allá se forma una especie de triángulo debajo del malar. Si la persona es más delgada, va a ser más notorio, más oscuro este triángulo de acá. Planos de la oreja, termina ahí. Uno que va hacia atrás. Bien, ya tengo armado el rostro. Ahora puedo proseguir con la mirada. Un poco entrecerrados los ojos y acá el iris. Bien, entonces hay que marcar cuál sería nuestro proceso. Si es que podemos conseguir un buen proceso, un proceso lógico, sobre todo útil.
marcaremos entonces un proceso desde acá. Paso 1, el encuadre, ¿no es cierto? Desde acá sí. Uno, el encuadre. Cuando ya hacemos los cortes con líneas rectas, le llamamos encaje. Ese vendría a ser el paso 2. Yo puedo entenderme cuando hago los gráficos. Si no los hago, las ideas quedan un poco vagas en mi mente. Línea media. Luego las medidas horizontales. Todas las medidas horizontales. ¿No? También las secundarias las pondré acá. 1, aquí las 100, 2, las orejas también. ¿A qué altura se van a colocar las orejas? No todos los rostros tienen el mismo tamaño, no es así, pero nosotros lo que hacemos es hacer un esquema para entender cuál es el proceso. 1, 2, 3, bien, línea media, 4, 4, las líneas horizontales, ¿no es cierto? De los ojos, cejas, incluso los malares, todas las líneas horizontales de ejes que se necesitan para la simetría. Y luego las líneas verticales. Si aquí está la ceja, aquí termina la otra ceja, voy marcándolos. Igual con los ojos. Desde ahí puedo sacar en dónde está la mitad del ojo, en dónde empieza el ojo, desde la nariz, ¿no? Esas son las líneas verticales. 5 líneas verticales. Bien, entonces el paso 6 sería ya construcción de cada una de las facciones, que es lo que nos interesa. No recomiendo que fuéramos al paso 5, paso 6, sin antes haber pasado por los pasos anteriores. No cuando estás en una etapa inicial, cuando estás formando tu manera de dibujar correctamente. Bien, espero que no sea confuso este método, que es simplemente un acercamiento técnico para entender cómo hacer los rostros desde el comienzo. Desde aquí sube en el ángulo la ceja y baja hasta acá. La línea de la boca. El ángulo de Cupido. Bien, ya casi terminamos. El plano lateral de un lado y del otro. Pues siguiendo unos pasos específicos para que así nos quede bien proporcionado, y claro, ahí ya está el secreto de que se parezca en las proporciones, las grandes, las medianas, las pequeñas. Bien, ha sido un gusto. Yo soy el profesor Gustavo desde acá de Lima. Hasta luego.